La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Qué alegría tenerte aquí en nuestro canal del Universo Paraíso para otro momento de reflexión y edificación en la presencia de Dios. Miramos a nuestro alrededor y vemos guerras, crisis, desastres naturales y un aumento de la desigualdad como nunca antes. ¿Pero todo esto no ha sido ya anunciado en las Escrituras? ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de las profecías bíblicas que el Señor reveló hace miles de años? En el vídeo de hoy, quiero invitarte a sumergirte conmigo en un estudio en profundidad de 10 profecías bíblicas que se están cumpliendo ahora mismo, ante nuestros ojos. Entendamos, a la luz de la palabra de Dios, los signos de los tiempos y cómo debemos posicionarnos como iglesia fiel y vigilante en este periodo decisivo de la historia. Pero no tengas miedo. Este vídeo no es solo una advertencia, es un llamado a la esperanza, la fe y el arrepentimiento. Nuestro Dios permanece en control de todas las cosas. Y al final quiero orar contigo, para que el Espíritu Santo fortalezca tu corazón y llene tu vida de paz, coraje y sabiduría en estos días difíciles. Toma tu Biblia, abre tu corazón y quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Dios tiene algo poderoso para ministrar a tu espíritu hoy. Que el Señor os bendiga y os guarde. ¿Empezamos? Primera profecía, el escepticismo religioso. El primer signo que queremos destacar en este estudio es el escepticismo religioso. La palabra de Dios ya nos advirtió que, en los últimos tiempos, muchos se alejarían de la fe genuina, despreciando las verdades eternas y abrazando doctrinas humanas que agradan al corazón carnal. Relativismo moral y por espiritualidades vacías que alejan a las personas del apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo en 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, al contrario, se rodearán de maestros según sus propios deseos, como si les picaran los oídos, y se negarán a escuchar la verdad, entregándose a las fábulas. Vivimos exactamente en esa época. Hoy vemos un aumento alarmante de la incredulidad, especialmente entre aquellos que alguna vez profesaron la fe cristiana. Hay un abandono de las Escrituras como la verdad absoluta de Dios. Muchos han, pero como hijos e hijas del Altísimo, no podemos conformarnos con este estado de frialdad e incredulidad. Necesitamos clamar al Señor por un avivamiento genuino. Necesitamos volver a la sencillez del Evangelio, manteniéndonos firmes sobre la roca que es Cristo. Os pregunto a vosotros que me estáis mirando ahora, ¿cómo está vuestra fe? ¿Te has mantenido firme en las verdades de la palabra o has cambiado la fe sólida por la incertidumbre de las filosofías humanas, por el arrepentimiento y la salvación en Cristo Jesús? Las iglesias se están vaciando. La lectura de la Biblia se vuelve rara y crece la idea de que ya no hay necesidad de Dios en la vida cotidiana. Queridos míos, esta frialdad espiritual es una de las señales de que los últimos días están sobre nosotros. ¿Escuchado las voces que intentan debilitar tu confianza en el Señor? En Mateo 24, Jesús nos advirtió. Y, debido a que la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Pero poco después, en el versículo 13, Él nos anima. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Así que no desmayéis. Vuélvete a Dios, busca al Señor mientras aún hay tiempo y no permitas que el escepticismo y la incredulidad dominen tu corazón. Que el Espíritu Santo reavive en ti la llama de la verdadera fe. Pasemos juntos hacia la siguiente señal que la Biblia nos revela. Segunda profecía, rumores de guerras. La segunda señal que nos señala el cumplimiento de las profecías bíblicas en los últimos tiempos son los rumores de guerras. Jesús nos advirtió claramente en Mateo 24, 6, diciendo: Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira, no te asustes, porque es necesario que todo suceda, pero aún no es el final. ¿Qué quiso el Señor enseñarnos aquí? Que, antes del fin, el mundo estaría marcado por una creciente inestabilidad y tensión entre las naciones. Y eso es exactamente lo que vemos estos días. Conflictos armados, amenazas de guerras nucleares, inestabilidad política y económica en diversas partes del mundo. Todo esto genera miedo e inseguridad, y es parte del escenario que describió Jesús hace más de 2000 años. Vemos naciones preparándose para la guerra, acumulando armas de destrucción masiva, formando alianzas y otras desmoronándose. Ejemplos claros son los constantes conflictos en Oriente Medio, la tensión entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia, así como las disputas territoriales, como las que se producen en el mar de China Meridional y en muchas otras regiones. Pero prestad atención, hermano y hermana míos, Jesús dijo: no temáis. No nos llama al temor, sino a la vigilancia y a la confianza en Dios. Las guerras y los rumores de guerras no son el final,
sino señales que nos muestran que la palabra de Dios se cumple fielmente. En Juan 16:33, Jesús nos dejó una palabra poderosa para este tiempo. Os he dicho esto para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro corazón no debe estar atado a las circunstancias de este mundo, sino firme en la esperanza y promesa de nuestro Salvador. La Iglesia no fue llamada a esconderse en tiempos de guerra, sino a ser luz, a clamar por la paz y a proclamar el mensaje de salvación. Este es el momento de orar por las naciones, interceder por los gobernantes y pedir al Espíritu Santo sabiduría y discernimiento. ¿Y tú, hermano mío, estás preparado para ser intercesor en estos días? ¿Os habéis puesto en la brecha, como dice Ezequiel 22:30, para que la mano de Dios esté sobre la tierra? Que el Señor levante guerreros de oración en este tiempo, hombres y mujeres que no se dejen dominar por el miedo, sino por la fe y la confianza en la soberanía de nuestro Dios. Ahora, con el corazón firme y atentos a la voz del Espíritu, pasemos a la siguiente señal revelada en las Escrituras. Tercera profecía, creciente iniquidad. La tercera señal que confirma que vivimos en tiempos proféticos es el aumento de la iniquidad. Y esta es una de las advertencias más graves que nos dejó nuestro Señor Jesús. En Mateo 24:12, Él nos advirtió: y como la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Verá, Jesús no estaba hablando solo de pecados individuales o fallas morales aisladas. Estaba revelando que en los últimos días habría un crecimiento exponencial del pecado y la injusticia en todas las esferas de la sociedad. La inequidad sería algo común, aceptado y, a menudo, celebrado. ¿Qué es la inequidad? Es el rechazo abierto de los principios de Dios, es vivir sin temor del Señor. Y, lamentablemente, esto se ha vuelto cada vez más evidente. Mire a su alrededor, la violencia se multiplica en las calles, la corrupción corroe gobiernos e instituciones, la inmoralidad se extiende como nunca antes. Los valores que sustentaban a las familias están siendo atacados. La verdad se está relativizando, y lo que antes se llamaba pecado, hoy muchos lo llaman libertad. Estamos viendo el cumplimiento literal de esta profecía. En muchos lugares el amor se ha enfriado. La gente se ha vuelto indiferente al sufrimiento de los demás, la compasión ha sido reemplazada por el egoísmo y el individualismo ha cegado a muchos ante las necesidades de los demás. Pero como Iglesia, no podemos permitir que nuestro amor se enfríe. Este es un llamado a reavivar la llama de la misericordia, el cuidado y la justicia. El Señor nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo, como nos enseñó en Mateo 5:13-16. En Isaías 5:20, el profeta nos advirtió sobre estos tiempos difíciles, diciendo: «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, y hacen amargo lo amargo y amargo lo dulce». Por eso, amados, debemos estar atentos y firmes. No podemos dejarnos influenciar por esta ola de inequidad que crece cada día. Necesitamos guardar nuestros corazones y permanecer en el amor de Cristo. La palabra de Dios en Romanos 12:21 nos exhorta: «No os dejéis vencer por el mal, sino venced el mal con el bien». Que seamos un pueblo apartado, santo, celoso de buenas obras, como nos enseña Tito 2:14. Que nuestro amor sea ardiente, sincero y práctico, demostrado en acciones de justicia, compasión y santidad. Firmes en esta verdad, pasemos a la siguiente señal profética. Cuarta profecía, falsos profetas. La cuarta señal profética que señala los últimos días es el surgimiento de los falsos profetas. Esta es una advertencia solemne hecha por el mismo Señor Jesucristo, registrada en Mateo 24:24, donde nos dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios tan grandes que, de ser posible, engañarían hasta a los elegidos». Date cuenta, amada Iglesia, que Jesús no está hablando de gente común y corriente que comete errores en la interpretación de la palabra, sino de hombres y mujeres que intencionalmente se levantan con engaño en sus corazones, buscando desviar al pueblo de Dios de la verdadera fe. Son lobos vestidos de ovejas, como nos advirtió Jesús en Mateo 7:15. Hoy vemos cómo estos falsos profetas se multiplican. Predican un evangelio diluido, centrado solo en los deseos humanos, en la satisfacción personal, en la búsqueda desenfrenada de prosperidad, éxito y estatus, pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. Algunos incluso hacen señales y prodigios, pero no son guiados por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu de engaño. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4:3-4,
ya había advertido que vendrían tiempos difíciles, en los que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y como lo vemos hoy, muchos solo quieren escuchar mensajes que agraden, que masajeen el ego, pero rechazan la verdad que confronta y transforma. Por lo tanto, amados, la Iglesia necesita estar vigilante. Necesitamos conocer profundamente las Escrituras y estar llenos del Espíritu Santo, para que podamos discernir lo verdadero de lo falso. El apóstol Juan nos guía, en 1 Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han surgido en el mundo. Nuestra seguridad está en la palabra de Dios. Si alguien predica otro evangelio que el evangelio de Cristo, debemos rechazarlo, aunque parezca agradable a nuestros oídos. Como dijo Pablo en Gálatas 1:8. Pero incluso si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciamos otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Iglesia del Señor, es tiempo de discernimiento, es tiempo de vigilancia. No te dejes engañar. Si algo no está acorde con la palabra de Dios, debemos permanecer alerta y firmes en la verdad. Nuestro compromiso es con Cristo y su santa doctrina. Y recuerda, Jesús dijo que conocemos el árbol por sus frutos, Mateo 7:20. No es por ostentación, no es por carisma, sino por los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22 y 23. Quinta profecía, llamados a la paz y la seguridad. Queridos míos, el quinto signo profético que señala los tiempos que vivimos es el clamor mundial por la paz y la seguridad. La palabra de Dios ya nos había advertido sobre este fenómeno, registrado en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando dicen, hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Comprended, hermanos, que esta búsqueda de paz y seguridad no es, en sí misma, algo malo. El deseo de paz es legítimo e incluso recomendado en las Escrituras. Jesús mismo nos enseñó a ser pacificadores, Mateo 5:9. Sin embargo, lo que nos revela la profecía es que habrá un tiempo en que la humanidad pondrá sus esperanzas en los sistemas y líderes humanos, buscando establecer una paz meramente aparente, una seguridad engañosa, que ignora la soberanía de Dios. Hoy en día, vemos al mundo reunido en conferencias internacionales, firmando tratados de paz, buscando soluciones diplomáticas y económicas para poner fin a los conflictos, la violencia y las crisis humanitarias. Son encuentros, pactos y alianzas que prometen un futuro mejor. Y mientras la humanidad anhela estabilidad, muchos se sentirán seguros. Pero la Biblia nos advierte, será precisamente en este clima de falsa seguridad que el juicio de Dios llegará de repente. El texto de 1 Tesalonicenses 5 es muy claro. Cuando digan, paz y seguridad, es decir, cuando los líderes mundiales declaren que finalmente han logrado estabilidad y protección, entonces será cuando la destrucción vendrá sin previo aviso, como los dolores de parto que sorprenden a una mujer embarazada. Queridos míos, este no es un mensaje de miedo, sino de alerta y preparación espiritual. La verdadera paz no se encuentra en los tratados humanos, ni en los gobiernos, ni en las políticas de seguridad. La verdadera paz viene del Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo. Como él mismo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, no te lo doy como te lo da el mundo. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Por eso, amada Iglesia, mientras el mundo busca seguridad en alianzas temporales, nosotros depositamos nuestra confianza en el Dios eterno, quien reina soberano sobre todas las naciones. Debemos mantener firme nuestra fe en la roca que es Cristo. No nos dejaremos engañar por falsos discursos de paz que ocultan la verdadera realidad espiritual. Recordemos siempre, nuestra seguridad está en los brazos de nuestro Padre Celestial. Como está escrito en el Salmo 4:8. En paz también yo me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar en seguridad. Sigamos vigilantes y preparados, porque nuestro Redentor vive y pronto regresará. Y, mientras esperamos su gloriosa venida, debemos ser mensajeros de la verdadera paz, anunciando el Evangelio que salva, libera y transforma vidas. Gloria a Dios, hermanos míos. Si este mensaje llegó a tu corazón, te invito a permanecer firme con nosotros en este camino de fe y comprensión de los signos proféticos. En el siguiente vídeo, profundizaremos aún más en una de las señales más impactantes y discutidas del fin de los tiempos,
el gobierno mundial único. ¿Qué revela la Biblia acerca de un sistema de control global? ¿Cómo puede esto afectar nuestras vidas y nuestra fe? No te pierdas la continuación de esta serie. Suscríbete a nuestro canal Universo del Paraíso, activa la campanita, notificaciones y estarás con nosotros en el próximo estudio, donde hablaremos sobre el escenario profético que señala el fin de los tiempos. Recuerde, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y, mientras las señales se cumplen, nuestro llamado es a permanecer firmes, vigilantes y con la mirada fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que Dios los bendiga grandemente, y hasta el próximo video. Amén.